Listo. Bueno, ¿qué hay en el modelo, en el módulo 2 en la semana 2? Una pregunta. La dígame. Semana 2, dígame. Usted sabe que usted antes nos mandaba las diapositivas y nosotros como que estudiábamos ahí, pero yo no las veo en la semana, no sé si va a montar todas de una o de cada semana. Ahora Entonces, para mismo, ver si la podría subir. ahora mismo está montada hasta la cuarta semana, Ahora mismo hasta está hoy. montada hasta la cuarta semana, hasta hoy. ¿En qué parte? Vamos para atrás. ¿Están viendo la pantalla semana 1? ¿Sí? Bien. Aquí dice contenidos. En contenido dice clase semana 1. Y el icono es un mundo, un globo terráqueo. Esa es, ese es el link que los lleva a la clase grabada. Y en, La diapositiva. aquí en introducción 1 Aquí en introducción 1 y en introducción 2 están las presentaciones que apoyan esa clase grabada. ¿Qué pasó ahí en esa clase? Cuando inauguramos la sala de grabación, el muchacho estaba inexperto y por eso a mí de fondo no me aparece una presentación real. Él después trató de poner unas imágenes ahí y todo, pero realmente no. Entonces, esa clase quedó como una introducción y esa introducción está sustentada por este PDF que dice introducción 1 y por este PDF que dice introducción 2. A mí me gusta más el que dice introducción 2. Ese que dice introducción 2 tiene una secuencia cronológica de lo que ha sido la investigación de operaciones, pero bueno, primero vamos a revisarlo aquí. Ahí les está apareciendo, ¿verdad? Sí, profe, se ve. Aquí hay un muy, pero muy breve introducción de dónde viene el tema de investigación de operaciones. Habla enseguida sobre cuál es el problema básico de la programación matemática. Cuando hablemos de investigación de operaciones, programación lineal, programación matemática, estamos hablando de lo mismo. Permítame, me acomodo aquí. Profe, quería comentarle que yo de todos los videos que usted monta por semana de clase, solo pude ver el de la primera semana completa. De la segunda semana, solo los primeros 10 minutos, después se distorsiona y se pone lento. Bueno, Y vamos a después revisar. tampoco. Vamos a revisar. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo importante? Que la programación matemática o la investigación de operaciones buscará maximizar una función o minimizarla. ¿Maximizarla para qué? Para obtener las mayores ganancias, las mejores utilidades, los mejores ingresos, la mejor facturación. Minimizarla para gastar los menores recursos, utilizar o tener los menores costos o utilizar los recursos de la manera más eficiente posible. ¿Cuál es el tema de qué significa maximizar o minimizar? Es llevar al extremo de lo mejor o al extremo de lo menos o al extremo de la mayor producción o al extremo del menor costo o del menor gasto de los recursos que tenemos. Recuerden que estamos hablando desde hace rato que la economía es la administración de los recursos escasos y aquí no cambia la cosa, aquí seguimos igual con recursos escasos en los cuales en una función, pero que esta vez va a ser lineal, no se maten la cabeza pensando en matemáticas, entiendan un poquito más bien el fondo del concepto. En una función lineal vamos a tener unos límites en los cuales nos podemos mover en esa función. Si aquí esta s fuera una función y tenemos desde x0 hasta x1,
los posibles resultados que van a encajar dentro de mi ejercicio estarían entre x0 y x1. Y estos límites, acá nosotros le llamaremos restricciones. Por fuera de eso, o sea, este lado de aquí, y por allá por fuera de lo otro, el ejercicio matemático puede darnos valores, pero estos valores aquí no nos van a servir y estos valores acá no nos van a servir. Vamos a buscar entonces aquí y acá cuáles van a ser, sobre todo en esos 4 puntos, la respuesta óptima a lo que estamos buscando. Este es el concepto que yo quiero que ustedes entiendan, que la parte matemática termina volviéndose geométrica, termina volviéndose una gráfica, así como la están viendo ahí. Esto es un plano cartesiano y en ese plano cartesiano vamos a encontrar cuáles son esos puntos que me maximizan o me optimizan mi función. Ahí, tranquilos. Entonces les estaba diciendo que esta presentación habla un poquito de historia, trata de ubicar. Lo que pasa es que la investigación de operaciones tiene unas ramas absolutamente inmensas. Resuelven muchísimos problemas de la realidad cotidiana de las empresas. Entonces, desde ese punto, la investigación de operaciones tiene demasiadas ramas numéricas o matemáticas. ¿Qué más hay por aquí? Esto trata de explicar sin tanta palabra, sin tanto texto, que es como vienen los libros de esta rama de conocimiento. Sin tanto texto, trata de traer los conceptos más entendibles posibles para que ustedes se vayan acondicionando a esta nueva asignatura. Elementos característicos de un modelo matemático: variables de decisión, variables exógenas o parámetros y variables de estado. Las restricciones, lo que le hablé ahorita, y la medida de efectividad. Tenemos unas variables, tenemos unas restricciones y tenemos una forma o un criterio que utilizaremos para comparar las opciones. De toda esta palabrería que hay ahí, lo que ustedes tienen que entender es que manejaremos variables, restricciones y criterios para comparar esas opciones. Hay modelos de programación matemática u optimización, que son los que vamos a aprender mayormente en este curso. Hay teoría de juegos, que es un poquito más compleja, pero que de fondo tiene un concepto administrativo muy importante. Hay modelos de simulación, hay prototipos. Si ustedes se dan cuenta, el modelo de programación matemática es, pues obviamente, tirarle números a un papel. La teoría de juegos es entender un poco el concepto de los diferentes actores de un ejercicio o de un problema. Y esto habla de personas o incluye empresas, es un tema más complejo. Lo que es simulación, ¿cuándo hace usted una simulación? Cuando usted tiene una especie de software o cuando usted tiene algo que se acerca mucho a la realidad y entonces puede hacer una simulación para ver cómo sería en la realidad el resultado. Y cuando usted tiene algo físico, algo que usted puede trabajar, ya que está bastante más cerca de la realidad o que de hecho ya es una realidad, entonces usted utiliza prototipos. Pero para allá no vamos nosotros. Aquí lo que significa es que de la realidad de un problema, de la realidad,
tal cual como la vivimos, la realidad tiene cuántas características, cuántos parámetros, cuántas cosas, cuánta información, todos los parámetros y toda la información y todo lo que usted quiera lo puede sacar de la realidad. Entonces, el modelo matemático no puede existir con con tantas variables en la realidad. Entonces, se devuelve, por eso la flecha está hacia acá, se viene a prototipo, se viene a simulación, se viene a teoría de juegos y termina en modelo matemático. ¿Por qué termina en modelo matemático? Porque se limita a tener variables y restricciones para poder dar un resultado que después entonces a su vez pueda ser aplicado nuevamente a la realidad. Pero si tuviera tantas cosas en juego o en uso, quizás no se podría hacer. Haga de cuenta usted una ecuación. Una ecuación tiene X, tiene Y y de pronto tiene Z. Pero métale X, Y, Z, W, U, Y, T, S, O, P, Q, métale 50.000 variables. ¿Cuándo la va a terminar? ¿Cuándo va a despejar todo ese poco de incógnita? Es imposible, ¿verdad? Así pasa con la realidad. Yo puedo haber hoy programado una cuadrilla de trabajadores para que hiciera 20 visitas en el día, 10 en la mañana y 10 en la noche. Y quién sabía que iba a llover como locos hoy. Esas son las variables de la realidad que se salen de las condiciones esperadas, pero yo tengo que hacer mi programación de visitas y la verdad es que yo no me puedo poner a ver si llueve o no llueve. Yo le tengo que decir a los manes, hey, tienes que ir a 10 partes de la mañana y 10 partes en la noche y tienes que ver cómo hace. Y para eso te doy gasolina y para eso te doy camioneta y para eso te doy un tiempo estipulado en cada visita a cliente. O sea, eso es un modelo matemático que trata de responder a una problemática real. El hecho de que llueva, bueno, ni modo, ¿qué se puede hacer? Bueno, entonces sigamos aquí. Bueno, entonces aquí explican de manera teórica o muy conceptual cómo se resuelve un modelo. Entonces explican qué es resolver un modelo, tipos de resoluciones. Hay soluciones analíticas, numéricas, procedimientos para encontrar soluciones numéricas, algoritmos exactos, heurísticas. ¿Nosotros qué vamos a utilizar? Nosotros vamos a utilizar soluciones numéricas y le vamos a meter un poquito de analítica. ¿Qué es una solución numérica? Eso lo vamos a ver mucho en los ejercicios. El ejercicio numérico me va a preguntar cuántas sillas y cuántas mesas debo hacer para optimizar mi producción y mi venta. ¿Cuántas sillas y cuántas mesas? Ya, entonces el ejercicio me dice haga 4 sillas y haga 2.5 mesas. ¿Cómo hago 2.5 mesas? ¿Quién me dice? ¿Será que si yo hago 2 Profe, mesas, no se puede. de pronto el más necio dirá que sí se puede, que se hace media mesa, pero ¿será que yo media mesa la puedo vender? ¿Será que puedo obtener ingresos por media mesa? Que alguien me diga, no, le faltan 2 patas, no, fresco, véndamela así. Eso no se da, ¿verdad? Eso no se ve. Entonces el ejercicio matemático me va a decir que haga 2.5 mesas y yo debo hacer el análisis, yo debo entender que no, que yo podré hacer solamente 2 mesas, porque no me van a comprar 3 mesas. Y el hecho no se trata de que las pueda hacer o no, el hecho se trata de que la pregunta va a ir enfocada a cómo maximizas el ingreso. Entonces estamos hablando de facturación, de ventas, de plata. Y si tú haces media mesa, aunque la hagas, pues no la puedes vender, no la puedes volver plata. Así que al día siguiente la podrás terminar, pero en el ejercicio tendrás que hacer el análisis de que no te puedes pasar de una cantidad entera, de un número entero, que en este caso sería 2, porque nadie te va a comprar media bendita mesa. Vale, bueno, entonces eso es bueno, entonces por dónde íbamos aquí, les decía soluciones numéricas con un poquito
de análisis. De ese análisis es que le estoy hablando, que eso es lo que es sentido común. No hay que estudiar ningún grado de matemática para entender que nadie me va a comprar una mesa con nada más con dos patas. Procedimientos para encontrar soluciones numéricas, algoritmos, ¿no? Validación del modelo. Entonces los modelos se validan. Vamos a encontrar una forma matemática que es llevar al plano cartesiano nuestro modelo para validarlo. Implementación y control de modelo. Esta es la parte que ustedes no van a hacer. Cuando una empresa hace un modelo y cuando lo valida y verifica que el número sí da, sí cuadra, entonces procederá a hacer una implementación. Cualquier tipo de proyecto tiene como una fase final o una de las fases finales hacer la implementación. Y esa implementación posteriormente necesitará que haya un control del modelo. A ver si funcionó o si no funcionó. Esto es lo que pasa en la vida real. Nosotros no vamos a hacer eso. Principales causas de fracaso. Aquí unas condiciones por las cuales el que va empezando en la investigación de operaciones puede tener errores o problemas. Yo les voy a decir cuáles son. Que no lean bien. Segundo, que crean que leyeron bien y pongan los números mal. Y tercero, que no revisen que están poniendo los números mal. Eso básicamente es el detalle que tienen los estudiantes cuando están aprendiendo esto. Se trata de poner atención y se trata de hacer muchos ejercicios, de poder entender la dinámica metodológica que para todos los ejercicios es igual. Entonces, no es que apenas hagan el primer ejercicio ya van a hacer todos, pero todos se van a hacer igual. Así que no deberá haber mayores inconvenientes. Tengo hoy el día de WhatsApp, me han llegado 50.000 WhatsApp hoy. Posteriormente y más adelante hablaremos de teoría de colas, de simulación y de teoría de juegos. Impacto, esto es impacto de la investigación de operaciones en la industria. Ahí hay 3 ejemplos. Esto nuevamente es el problema general de optimización, que es la minimización o maximización de la función de x. La función de x será el problema que vamos a resolver. Problema general de optimización, clasificación de los problemas lineales. Esto es teoría, a mí esto no me interesa que ustedes se desgasten en esto. Aquí hay un esquema para los que no entendieron nada de lo de arriba. Aquí hay un esquema tipo organigrama para entender un poquito la clasificación de estos problemas de programación lineal. Ahí no hay nada extraño, sino que es la división. Eso tampoco me interesa mucho que lo aprendan, pues es obviamente para entender un poquito más. Hay una gran rama que es la determinística y la otra es la estocástica. En la determinística está la lineal y la no lineal. Nosotros estamos hablando de programación lineal. Y entre la lineal está con números enteros, lineal continua, lineal mixta. Y nosotros estamos con los enteros. Y aparte de los enteros hay otra que es binaria. Y nosotros nos quedamos en los enteros. Entonces, ¿hasta dónde llegamos nosotros? Hasta resolución de problemas determinísticos de programación lineal con números enteros. Modelo algorítmico y heurístico, esto es una función. Aquí tenemos una función, pero esta es cuadrática, si no estoy mal. No vamos a tener números elevados a nada. Todo va a estar elevado a la 1, así que no nos vamos a meter ni con raíces cuadradas, ni con algoritmos, ni con números cuadráticos, ni nada de eso. Esto es información general de la investigación de operaciones. Aquí regresa un poco la teoría de la complejidad de Cook del 71 al 72, complejidad de algoritmo, algunos ejemplos de lo que es la complejidad de un problema, los tipos de problemas. Entonces hay tipos de problemas de optimización, de decisión, ¿qué más hay aquí?
Esto es temas más profundos. Modelamiento lineal continuo. Bueno, este es un ejercicio. De pronto ese es el que ustedes vieron por allá que no entendían los números. ¿De dónde salían? ¿Será ese, Diana? Este es uno de esos. Bueno, los ejercicios de programación lineal en general son muy similares. Hay una condición en la cual nos dan varios datos, nos dan varios productos y nos dan unas restricciones o unos materiales que se tienen. De ahí tenemos que decidir cómo plantear el ejercicio y entonces cómo llegar a la respuesta que nos piden. Lo que pasa es que a los de los libros les encanta explicar las cosas mucho y entonces aquí todo este ejercicio vienen y lo llevan a estas ecuaciones. Modelamiento entero, no sé qué. Si se dan cuenta, aquí no hay nada resuelto. Y es que no se trata de que ya estén viendo ejercicios resueltos, sino de que se acerquen un poquito a todas las ramas que puede estar manejando la programación lineal. Modelamiento no lineal restringido, modelamiento no lineal irrestricto, y ahí entonces minimización de z, sumatoria de i sub 1 hasta n. Bueno, eso es. ¿Quién era? Era María Paula que me decía del tema de que no le aparecían Estamos en semana 1, ¿no? Estamos en Ahí, bueno, pero y entonces la otra introducción, no la voy a abrir para y no entonces demorarnos tanto, porque no quiero retrasarnos aquí. El que estamos viendo era introducción 2. Introducción 1 tiene mucha más teoría, de esa sí me gustaría que la leyeran, mucha más teoría de dónde viene y de cómo se forma la, la investigación de operaciones como una rama del conocimiento de las ciencias exactas. Aquí estoy en semana 2, nuevamente entonces aquí está la clase grabada. Esta es la que dice Herbert que se le trabó, se marihuanó esta clase. Los 10 minutos se me dañó. A los 10 minutos se dañó, es que ya tenía sueño, Herbert. No la vamos a ver. Voy a hacer una pequeña prueba a ver si se me da el mismo problema o qué. Mira, Hermer, te dejó mal. Bueno, este tipo de grabaciones es las que se pueden hacer en la universidad. ¿Por qué? ¿Y en dónde? Allá en la sala de audiovisuales que construyeron en el sexto piso para poder grabar las clases. Cuando yo la grabe en mi casa no se va a ver así, ¿vale? Se va a ver así como si fuera una reunión de Webex, que es donde la puedo grabar. Bueno, entonces, Herbert, no sé, revisa para ver, ahí me dejó adelantarla y verla, de pronto es tema de internet o de conexión del momento. Eh, si ustedes se dan cuenta, ahí abajito está el link no está el link, está el símbolo de YouTube. Todas las clases están montadas en YouTube, realmente no están en la plataforma. Esto es para que ustedes tengan un video fluido, un video directo desde YouTube y que lo puedan ver sin problemas, sin que por ejemplo, en caso de que le pase algo a la plataforma de la universidad, ustedes no deberían tener problemas para ver su video. Aquí está la presentación de esa misma semana. Esa misma que yo tenía ahí de fondo es esta que está aquí. Es esta que está aquí. Ahí creo que nos fuimos de pura teoría. Esta que está aquí. Tipos de modelos. Los modelos. Esto es lo mismo que estábamos viendo allá en la. ¿Esto qué es? Esto es aquellos PDF de la semana 1, pero mejor explicados, un poquito más, con más texto y un poquito quizás más entendible, si se puede decir. Ahí estamos hablando de introducción a la programación lineal. Aquí está el modelamiento. Ahí está otra forma de entender a dónde aplican todos los modelos de investigación de operaciones.
Vale, listo. Eso ahí no tiene mayor inconveniente. Sí, yo voy rápido porque no los quiero tener aquí hasta las 11, sino como hasta 10:45. Pero si me tienen que preguntar o interrumpirme, lo hacen. Ya, ahí está eso. Eso es semana 2, semana 3. En semana 3 ya les puse un ejercicio. ¿Cuál es mi idea? Que ustedes utilicen un cuaderno, y hay que decirlo porque hay estudiantes que me llegaban a clase sin cuaderno, a clase de investigación de operaciones, increíblemente, que ustedes usen un cuaderno y entonces por lo menos dejen una hoja completa para cada ejercicio. El enunciado, el planteamiento y después la resolución. Eso es como para que no se enreden. ¿Por qué? Porque voy a hacer énfasis en los planteamientos primero y después vamos avanzando con la resolución. Eh, He notado que si hago el ejercicio completo, que es un poco largo, no es fácil coger el hilo. Entonces, quiero como ir afianzando paso a paso y poder seguir con la resolución en las siguientes clases. Entonces, ya aquí nos metemos al concepto de programación lineal. Ya nos salimos de investigación de operaciones y nos metemos a la especificidad, a la programación lineal. Eh, Esto es teoría. ¿Cómo resolver un problema mediante programación lineal? Definir el criterio de la función objetivo. Definir el criterio es saber si es maximización o si es minimización. Identificar y definir las variables, qué es lo que me están pidiendo que opere. Identificar y definir las restricciones, con qué voy a poder operar eso, para que lo entiendan así facilito. Identificarlas y definir las variables esto es la flecha verde. Identificar que me están pidiendo que haga mesas y sillas. Esas son las variables, mesas y sillas. Identificar y definir las restricciones. ¿Cuáles van a ser las restricciones? Las tablas y la mano de obra con la que cuento para hacer mesas y sillas. Esas son las restricciones. Tengo X horas hombre y tengo Y metros de madera. Esas son mis restricciones. Ya después en el ejercicio lo van a ver montado. Y por último, en el azul, plantear la función objetivo. Entonces, ¿cómo saco la función objetivo? ¿Cómo resolver los problemas mediante programación lineal, variables, Profe, disculpe una minimización? pregunta. Dime. En este primer parcial va a haber ejercicio de problemas y resolución de problemas. Sí, sí, porque ya como no va a ser ahora, sino dentro de 21 días, vamos a alcanzar a realizarlos. Empecemos aquí. Empecemos aquí. ¿Todos están viendo esa pantalla? Sí, Vamos, profe, ejemplo de Sí, resolución profe, estamos de viendo. programación lineal. bien, vea. Yo no quiero que se me asusten ni nada. De hecho, no lo deben hacer. Es que los números a veces van a enredar, pero entre más ustedes estén atentos, más fácil lo van a entender. Vamos a leer este ejercicio. La fábrica de hilados y tejidos Salazar requiere fabricar dos tejidos de calidad diferente, T y T'. ¿Cuántos tejidos son? Dos, Dos. profe, dos tejidos. Esas son las variables. Ya ahí la tiraron de frente. Con calidades diferentes, ¿qué significa? Hombre, que es uno y que es otro, que son diferentes. T y T', no importa. Ahí de una vez. Ahí puede decir Y, puede decir y X, puede decir A y B, puede decir 1 y 2, puede decir alfa y omega, puede decir pajarito y lobito, lo que ustedes quieran, no importa la variable como se llame o como se determine, lo importante es que tengan claro que son dos y cuáles son el, el rubro con el que se van a determinar. Aquí en el ejercicio una vez nos dijeron que es T y T'. Supongamos que es tejido y tejido 1, no importa, da lo mismo, T y T. Listo. Entonces, ojo aquí, se dispone. ¿Qué significa que se dispone? Que se cuenta, que se tiene. 500 kilos de hilo A, 300 kilos de hilo B
108 kilos de hilo C. ¿Qué son esos? Son los recursos que tenemos para poder hacer esos tejidos. ¿Con qué se hacen esos tejidos? Se hacen con hilo A, con hilo B y con hilo C. Esas son las restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Que del hilo A nada más tenemos 500 kilos, que del hilo B nada más tenemos 300 kilos y que del hilo C nada más tenemos 108 kilos. No hay 109, hay 108, no alcanza para más nada, no se compró más nada, el carro que venía se varó, se espichó, no viene más hilo B, más hilo C, son 108, el otro son 300 y el otro son 500. Eso es lo que se tiene. Para hacer un metro, ojo con esto, ojo que ahí en los hilos estamos hablando de kilos. Para hacer un metro de T, que es T, el tejido de la calidad T, diariamente se necesitan. Entonces aquí nos dan los datos. Cada vez que yo voy a hacer un metro de tejido T, me gasto 125 gramos del hilo A, 150 gramos del hilo B y 72 gramos del hilo C. Yo cojo 125 gramos del A, 150 gramos del B y 72 gramos del C y hago un metro de tejido T. Me van a dar así en paralelo los mismos datos que necesito para el hilo T1 o T'. Entonces dice, para producir un metro de T' por día se necesitan 200 gramos de el hilo A, 100 gramos del B y 27 gramos del C. El T, el tejido T se vende a 4.000. Ya nos dijeron cómo se fabrican esos hilos, ya, punto. Ahora nos dicen que el hilo T se vende, el tejido T se vende a 4.000 el metro y el T' se vende a 5.000 el metro. Me están dando los precios de venta. Yo debo entender entonces que me están diciendo, profe, mira, aquí vendemos dos productos, los hacemos con 3 ingredientes y lo vendemos a X y a Y plata. Necesitamos saber cómo producimos o qué cantidad producimos de un tejido y del otro para optimizar la utilidad o la venta teniendo en cuenta lo que me gasto en cada uno de ellos. Eso es un planteamiento de un ejercicio de programación lineal. Si se debe obtener el máximo beneficio, ¿cuánto? Entonces aquí hay una pregunta. Si se debe obtener el máximo beneficio, es que eso es la maximización. Yo no voy a maximizar para ganarme de pronto algo, yo voy a maximizar para ganarme lo máximo. Maximizar beneficio redunda con otra explicación. Maximizar beneficio es que no va a haber otra forma posible de ganar más plata, que la que yo voy a buscar es la mejor, la máxima. La pregunta, ¿cuántos metros de T y de T' se deben fabricar? Ojo aquí con esto. Nos dicen cuántos kilos hay de cada uno de los hilos y nos dicen cuántos gramos hay de cada uno o se gastan de cada uno de los hilos en cada uno de los tejidos. Entonces, enseguida yo veo que en uno me están hablando de kilos y en otro me están hablando de gramos. Yo debo hacer la conversión de una vez para que todo quede en la misma magnitud. No puedo operar peras con manzanas. No puedo operar kilos con gramos porque me va a dar mal el ejercicio. ¿Cómo lo plantean? ¿Quieren que lo planteemos en un Excel? Sí, profe, yo creo que es mejor. Todos los planteamientos de programación lineal van a tener la misma estructura. La estructura se llama una matriz. Ahora mismo, ¿qué están viendo en su pantalla? Una pantalla gris. Bueno, Profe, no entonces, se ve nada todavía. listo. Entonces les voy a compartir el Excel y cada vez que me tenga que devolver a la pantalla
del ejercicio me devuelvo, aunque ya ustedes no la van a ver, para tomar los datos y no equivocarnos. Ahora sí deben estar viendo el Excel. Profe, había salido el Excel y ahora otra vez está la pantalla gris. Y ahora sí. Voy a poner esto bien grande para que a ustedes les quede más fácil verlo. Bueno, tenemos variables. Vamos a poner las variables acá arriba. La variable 1, ¿cómo se llama? Tejido T. ¿Sí? T y T prima. Listo. ¿Y el otro cómo se llama? Tejido T'. Yo no sé hacer T' aquí en el computador, entonces le voy a poner T1. Por eso les digo que no importa. Yo le puedo poner tejido X y al otro le puedo poner tejido Y. No importa cómo ustedes nombren las variables. Lo que tiene que pasar es que no las deben confundir. Ya, ustedes pónganle el tejido pajarito y el tejido caimancito, lo que ustedes quieran. Aquí les voy a poner variables. Ahora, ¿cómo se construyen esos tejidos? Esos tejidos que gastan. Esos tejidos gastan hilo qué? Hilo A, Hilo A, Hilo A, hilo C. hilo B y hilo C. hilo B e hilo C. Ya, ustedes tienen absolutamente bien claro cómo se construyen esos tejidos. ¿Esto qué es? Estas son las restricciones. Les voy a decir de una vez cuál es uno de los errores más comunes de los estudiantes. Cogen y cruzan las restricciones con las variables. ¿Qué significa que las cruzan? Que las enredan. Que no tienen claro cuáles son las restricciones y cuáles son las variables. Entonces después montan mal la matriz. Bueno, entonces, aquí me devuelvo. ¿Cuánto se gasta hacer el tejido T? 1 metro de tejido T se gasta 125 gramos de A, 150 de B y 72 de C. 125 de A, 150 de C, de B y 72 de C. Verifico. 125, 150, 172. Si ven que hay un cruce entre las columnas y las líneas, o sea, el tejido T se gasta del A 125, del B 150 y del C 72. ¿Está claro hasta ahí? Profe, una pregunta, son profe. kilogramos. Ahí estamos hablando de gramos. Esos son gramos. Profe, y podemos colocar, bueno, no sé, los recursos que tenemos disponibles, no sé, allí al ladito para que nos quede todo ahí mismo. Aguántate, ¿qué pasa? Vamos, tranquila. Tranquila, Bobby, tranquila. Mira, el otro, el tejido T1, ¿qué se gasta? Se gasta 200, 100 y 27. 200, 100 y 27. 200 del A, 200 del B y 200 del C. ¿De qué estamos hablando? De gramos. No le pongo el gramo aquí, la G, porque el Excel me lo va a reconocer, me va a dañar el número. El Excel no va a entender que yo le estoy diciendo 125 gramos, sino que me va a dañar el número. Entonces, pero tengamos claro que vamos a hablar en gramos. Bueno, acá, para facilitar esto, ¿qué vamos a poner aquí? En la misma columna, estamos hablando del tejido T. ¿Qué más datos tenemos del tejido T? El otro dato que tenemos es que el tejido T se vende a 4.000.
Entonces pongo aquí mi signo pesos y pongo el 4.000 aquí. Y el tejido T1 se vende a 5.000. ¿Se vende a 5.000 qué? Se vende a 5.000 el metro. Entonces miren la concordancia. Aunque yo aquí estoy poniendo gramos y aquí estoy poniendo pesos, estos son los gramos que se necesitan para hacer un metro de tejido T. Y este es el valor al que se vende un metro de tejido T. Estamos en la misma magnitud de producto. ¿Cómo se vende el tejido? El tejido no se vende por rollo, no se vende por corte, no se vende allá ni en Doña Rematadera ni en William Cham. El tejido se vende por metro. Entonces, esa es la información que nos da el ejercicio. Y nos dice cuánto se utiliza para cada metro. Ya, yo no voy a pensar que si quiero 2,5 metros, que si quiero 3 metros. Por metro me gasto 125 gramos, 150 y 72. Y me pagan 4.000. Y por el otro me gasto 200, 100 y 27 gramos y me pagan 5.000. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe, todo bien. Sí, profe. Ahora, Sí, profe. Sí, profe. estas restricciones, si ustedes las quieren llamar, también las pueden llamar recursos. Esto es lo que ustedes tienen para poder fabricar. Estas restricciones o recursos, déjenme cuadro esto aquí para que se vea bonito. Listo. Estas restricciones o recursos tienen unas limitantes. ¿Cuáles son las limitantes que nos dio el ejercicio? Nos dice que del hilo A solamente tenemos, o lo que voy a hacer, voy a transcribir el dato y después lo voy a transformar, que solamente tenemos 500 kilos, que del otro solamente tenemos 300 kilos y que del otro solamente tenemos 108 kilos. Aquí viene el tema. Acá esto está en gramos y esto está en kilos. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo poner ambos en la misma condición. O debo hablar todo en kilos o debo hablar todo en gramos. El ejercicio que está planteado pasó todo a kilos y por eso más adelante aparecen unos factores 0.25, 0.150, 0.072, porque pasó todo a kilos. Pasemos todo a gramos. Queda lo mismo, se puede hacer. Para pasar de gramos a kilos se multiplica por 1.000 o no. ¿Sí o no? Sí, profe, porque un kilo son 1.000 gramos. Exacto. Mil, profe. Y 2 libras, ¿cuántos gramos son? 1.000 gramos, profe. Ya viste tú, por eso es que los tumban en el mercado. La libra no son 500 gramos, la libra son 438, 468 gramos. Cuando usted le venden algo por libra, usted cree que está comprando medio kilo y es mentira. Ojo con eso. Bueno. Entonces ya, aquí tenemos el planteamiento. Ahora resulta que ya todos estos son gramos. Y que aquí tenemos la plata. Por eso está el signo pesos ahí. Este es el planteamiento básico de un ejercicio de programación lineal. Si se dan cuenta, esto es una matriz y de ella vamos entonces a obtener las ecuaciones. Quiero mostrarles algo para que vean de dónde es que salen las cosas. ¿Entendieron esa forma de planteamiento? Yo no quiero que ya se la hayan aprendido. Quiero preguntar si comprendieron de dónde salieron los datos. Sí, profe. Bueno, aquí en esta pantallita les voy a mostrar. Están viendo la presentación, ¿verdad? Aquí les voy a mostrar. ¿Sí? La presentación de PowerPoint.
Sí, profe, sí, está la presentación. Bueno, quiero explicarles algo, no para que se confundan, sino para explicarles una función o una característica básica de de los programas de la resolución de problemas de programación lineal. ¿Ustedes se acuerdan del plano cartesiano? ¿Sí o no? Más o menos, profe. Más o menos. ¿Se acuerdan de una raya y de la otra no se acuerdan? ¿Qué es, qué signo hay aquí? ¿Qué signo hay aquí en este lado? Positivo. Una de las condiciones y características de la programación lineal es la condición de no negatividad. Eso suena muy raro y muy enredado. Eso significa que no vamos a tener números negativos como datos de respuesta. Por ejemplo, usted le preguntan, Herbert, ¿cuántos metros de tela tienes que hacer? Herbert nunca va a contestar que tiene que hacer menos 5 metros de tela. Oiga, porque usted no puede fabricar menos 5 metros de tela. Esto es el tema de la abstracción a la realidad. Hágame el favor y me fabrica menos 20 kilos de tela, pero rápido que los necesito para allá. ¿Cómo haces? No se puede, ¿verdad? Estoy en el sofá, por eso es que ando moviendo la mesa, porque no hay mesa. Todos los datos los vamos a trabajar en esta área, que es el área positiva. Entonces, ¿qué dato hay aquí en este punto? Permítame a ver si cambio de color. ¿Qué dato hay en este punto? Que se me cruza. Ahí, acuérdense. ¿No se acuerdan? ¿Cómo así, profe? ¿En qué punto? Aquí, en el cruce de las dos rayas del plano cartesiano. ¿Cuál es Profe, el el dato que hay ahí es 0. cero qué? El dato ahí es 0,0. 0 para las X y 0 para las Y. 0 para para las Y hacia arriba, 0 para las X en horizontal. ¿Sí se acuerdan? Porque el plano cartesiano tiene, esto no es una carita feliz, no es un meme, eso es 0,0. El plano cartesiano tiene coordenadas, las coordenadas de X y las coordenadas de Y. Todos los números que vamos a dar como respuestas tienen que estar en lo positivo. Vamos a suponer que una variable o como estamos hablando de programación lineal, nuestros ejercicios van a tener líneas o rayas, pero líneas, soy más bonito. Ahí están viendo las dos líneas azules, ¿verdad? Las líneas azules Sí, profe. tienen puntos. Las líneas, ¿qué son? Las líneas son la secuencia de puntos. ¿Se acuerdan de allá de tercero de primaria? Esto es punto, 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 punto. Y esta es punto, 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 punto. Los puntos que están en los lados negativos podrán ser datos que me arroje el ejercicio en algún momento, pero nunca serán datos que yo tome como respuesta. Cuando un dato me salga negativo, querrá decir que esa línea ya está en la parte negativa del plano cartesiano. Querrá decir que ya me pasé, que ya no debo seguir buscando hacia ese lado más información porque ya pasé el límite de la positividad y pasé a la negatividad. Esto que está aquí es la forma matemática de decir qué es la no negatividad. Dice que el número que sea de metros de t y el número que sea de metros de t1 será mayor o igual a 0
será mayor o igual a cero. Quiere decir que nunca será menor que cero. Menor que cero es negativo. Mayor o igual a cero. Quiere decir que ¿qué? Que los números que vamos a buscar serán. Bueno, entendamos algo. Es posible, pregunto y ustedes me contestan, ¿es posible que optimizar la producción signifique que yo pueda hacer todos los metros de un solo, de un solo tejido y que del otro no haga ninguno? ¿Podría ser? Podría ser que yo todos los metros los haga de una sola tela y que con venderla obtenga la mayor ganancia. ¿Qué dicen? Profe, no le escuché, no sé si soy yo o no No, sé si los demás sí lo escucharon. no eres tú, soy yo. No sé. No, todos están callados y hay 3 que se durmieron. Profe, no responda a la pregunta, por favor. Yo tengo una Profe, idea. nuevamente, profe, Profe, yo tengo una repítala. idea. Si usted produce todo nada más del tejido T, por ejemplo, Ajá, ajá, y del tejido T' produce cero, está dentro de la característica de no negatividad, correcto. Muy bien, porque T' sería mayor o igual a cero. En este caso, correcto. igual a cero. Voy a Entonces, sí, escribir aquí, efectivo. voy a poner el ejemplo aquí de esta manera. Supongamos que esto es T, los metros de T que yo haga. Yo puedo hacer metros de T desde 0 metros T hasta los metros T que me alcance el hilo. Y vamos a suponer que acá es T1 y yo puedo hacer desde 0 metros T1, o sea, no hacer, hasta los metros de T1 que me alcance el hilo. ¿Qué significan estas dos líneas? Estas dos líneas son la función de T1 y la función de T, que en algún momento se cruzan y muy posiblemente en ese cruce me van a dar la respuesta que yo estoy buscando. La mayoría de las veces en ese cruce de las dos funciones, de la de t y la de t', vamos a encontrar la respuesta que estamos buscando. ¿Cuál es la respuesta que estamos buscando? La optimización de fabricar X cantidades de T y Y cantidades de T1 de manera que al venderlas a 4.000 una y a 5.000 otra, obtenga la mayor ganancia posible. No que me vaya bien, sino que obtenga la mayor ganancia posible. Si ustedes están comprendiendo por lo menos la mitad de esta carretilla que yo les estoy echando, entenderán que lo que busca la programación lineal es eliminar el error en la producción. Eliminar el error, eliminar la posibilidad de yo ponerme a hacer lo que no debo hacer y perder plata. Aquí entonces entenderán la aplicabilidad y la importancia de poder en una producción yo conocer qué es lo que me conviene fabricar. ¿Qué es lo que me conviene fabricar? Y de pronto ustedes dirán, pero profe, pero es que ahora uno no fabrica lo que quiere, sino que uno vende lo que le pide el cliente. Sí, uno vende lo que le pide el cliente, pero el cliente le pide lo que uno le ofrece. Entonces yo podré decir que tengo X cantidades de una cosa y X cantidades de la otra para que el cliente se emocione y yo no le voy a ir a decir al cliente, no, usted pídame lo que quiera que yo se lo fabrico, porque en realidad esa delicadeza con el cliente lo que nos puede llevar es a producir de manera ineficiente y efectivamente estaremos vendiendo y efectivamente cuidaremos al cliente, pero no estamos aprovechando la maximización de nuestros recursos. Entonces, como ustedes se dieron cuenta acá en el Excel, si yo les digo que echen ahí al ojo, que echen al ojo de acuerdo a lo que a ustedes les parezca, cuál es el, cuál sería la combinación de fabricar T1 y T y T y T1 si
¿Cuál sería la combinación? Así al ojo, ¿cómo sabríamos nosotros? De entrada uno diría, no, el de 5.000, fabriquemos todas 5.000 y vendamos todas 5.000, porque en precio, obviamente si yo vendo todas 5.000, pues ganaré más plata. Pero resulta que cuando yo me pongo a ver los números acá, me doy cuenta que, por ejemplo, del hilo A, cada vez que fabrico un metro del de 5.000, en vez de gastarme 125 gramos como lo hace el té, me gasto 200 gramos. Eso me va a decir y me va a indicar que yo no voy a poder fabricar tantos metros de T1 como podría fabricar metros de T con relación al hilo A. Porque, por ejemplo, cuando yo haga 3 metros de hilo T, cuando yo haga 3 metros de tejido T, ya me habré gastado 600 gramos de hilo A. Pero si nada más hubiera hecho 3 metros perdón, aquí de T1, pero si nada más hubiera hecho 3 metros de, de tejido T, solamente me hubiera gastado 375 gramos de hilo A. Y es que a la medida que se va multiplicando el uso de un recurso, ese recurso, si el uso es alto, como aquí en este 200, se va a agotar más rápido. Y si se agota más rápido, podré hacer menos unidades. Y por el contrario, miren acá la relación con el hilo C. El tejido 1, el T1, nada más se gasta 27 gramos y el tejido T se gasta 72. Entonces prácticamente yo estaré haciendo el triple de tejidos de T1 con el hilo C y solamente podré hacer una tercera parte de tejidos T con el hilo C porque la proporción es casi como de 1 a 3. 27 por 3 me está dando 81, creo, si no estoy mal. 81. Entonces, 81 con 72, ya nada más hay 10 de diferencia. Bueno, eso es un juego mental que estoy haciendo que ustedes hagan como un análisis para entender que definitivamente con la cabeza no podemos resolver eso. Que necesitamos ponerlo en limpio y necesitamos ponerlo en unas condiciones. ¿Qué es lo que terminó de hacer allá el ejercicio? El ejercicio sacó las restricciones. La restricción 1, la restricción 2 y la restricción 3. ¿Cuál es la restricción 1? El número, el número de hilos de metros que yo haga, 125 T. Yo de una vez les voy a decir, yo siempre uso X y Y para no enredarme. El tejido T le pongo X. Ya como para volverlo de una vez ecuación. Lo que me gaste de tejido, lo que haga, las cantidades que haga de tejido T. Vamos a ponerle aquí para que no se me pierdan. ¿Están entendiendo lo que estoy haciendo con X y con Y? Sí, profe. Profe, para saber después de qué lado y qué lado va el plano cartesiano ubicado los tejidos. Correcto. Así es, muy bien. Cuando hablo de X y de Y, hablo de un número que no conocemos y que tenemos que encontrar. Entonces yo lo voy a mencionar como las cantidades que haga. Las cantidades que haga que ahora no sé. Entonces, las cantidades que yo haga de X siempre se irán gastando 125 gramos del hilo A. Las cantidades que yo haga de, de Y siempre se van a estar gastando 200 gramos del hilo Y. Y en la medida en que yo gaste X y gaste Y, me estaré gastando algo o me podré gastar algo que le llamaremos eh, menor o igual a la restricción que tengo ahí arriba. ¿Entendieron lo que dice ahí?
estoy planteando de manera conceptual cómo sería la ecuación. Conceptual, ¿por qué? Recuerden que el ejercicio matemático me da unos datos y yo tengo que hacer otro análisis. Yo puedo gastarme parte del material o me puedo gastar todo el material. Si yo me gasto parte del material, quiere decir que me va a sobrar. Y me puede sobrar. Por eso no utilizamos igual. Igual es solamente en el caso que se gaste todo. Y ahí buscaremos optimizar. Mientras tanto, el planteamiento nos dice que nuestros recursos los podremos usar hasta, o sea, menor o igual. Pongamos un ejemplo. Aquí. Supongamos que estas son las X y estas son las Y. Hay una forma de trabajar, o la forma en que trabajan los ejercicios de programación lineal, es que hacen una iteración. La palabra iterar significa ir de paso en paso y comprobando si se puede o no se puede y si se cumplen o no se cumplen las restricciones. Vamos a hacer una iteración aquí para que ustedes entiendan. Así no se hace, pero la voy a hacer para que ustedes medio entiendan qué es lo que significan estas restricciones. Supongamos que yo hago 100 metros de T y 100 metros de T1 o de Y y de Y1. Voy a hacer lo que llaman los pelados un adveo. Voy a hacer un adveo, voy a hacer un varillazo. Si yo me gasto 100, si hago 100 metros, ¿cuántos gramos me gasto del hilo A? 100 por 125, ¿verdad? Profe, una regla de 3 sí. Ok. Multiplicamos, porque miren cómo está. Yo por eso estoy pegando ahí la X, porque la X ahí está multiplicando. Les doy el ejemplo de que no hiciera tejido T. La X ahí, ¿qué sería? Si no hiciera tejido T, ¿qué número sería la X? 0, profe. Sería 0. Y hacia abajo también, porque no gastaría ninguno, no gastaría como no haría X, no gastaría. Entonces, 125 por 0, 0. Gasto de gramos en X, 0. Lo mismo, 150 por 0, 0, 72 por 0, 0. Como no se trata de no hacer, sino de hacer, entonces vamos a hacer el adveo. Vamos a suponer que esta X ahora es 100, este 100 que está aquí. Entonces me gastaría 12.500 gramos del hilo A y me gastaría entonces 200 por 100, 20.000 gramos del mismo hilo A haciendo estas 100 del tejido T1 que acá nombramos Y. ¿Cuánto suma eso? Eso suma 32.500. Si yo hago 100 metros del tejido X o el tejido T, y si hago otros 100 metros del tejido 1 o del tejido Y, me voy a gastar del hilo A 12.500 más 20.000, total 32.500. Voy a hacer esto un poquito diferente para que ustedes entiendan. Voy a hacerlo con fórmula. Estoy haciendo una iteración para que ustedes entiendan qué es lo que va a hacer después
la programación lineal para encontrar este resultado. Mientras tanto, les pregunto, ¿cuántas pruebas tendría que hacer para encontrar la optimización de esas variables? Si me pusiera a hacerlo manualmente, ¿cuántas pruebas creerían ustedes que deberíamos Profe, no lo hacer? escucho, profe. ¿Los demás me escuchan o no me escuchan? Sí, sí se escucha bien. No lo escucho bien, profe. Voy a formular esto para hacerlo un poquito más rápido. ¿Saben qué es lo que hace uno cuando le pone aquí el signo pesos a una casilla, al número y a la letra de la casilla? Está fijando la fórmula, profe. La fija. Bien. Estamos en la jugada. Bien. ¿Qué hice aquí? Estoy haciendo una iteración manual. Aunque estoy aplicando Excel, la estoy haciendo manual. Estoy viendo cuánto me gasto y voy aquí a hacer la suma. Igual esto más esto. ¿Cuánto me gasto si yo hago una cantidad de X de metros? ¿Qué me está dando este dato? Si yo decido hacer 100 metros de cada uno, 100 de T y 100 de T1, me voy a gastar del tejido A 32.500 gramos. Del tejido, voy a cerrar esto un poquito. Del tejido B me voy a gastar 25.000 gramos y del tejido C me voy a gastar 9.900 gramos. ¿Cuánto tengo del A? Me gasté 32.500, pero tengo 500.000. ¿Cuántos me quedan? Me quedan 467.500. Me quedan un montón. Entonces, no, como que estoy haciendo poquito. Hagamos 1.000. De los otros también me quedan un montón, ¿verdad? Mira, si hago 1.000 y 1.000, entonces ya no son 32.500, sino 325.000. Todavía tengo 500.000 menos 325.000, me quedan 275.000. Todavía me queda un montón. Otra vez cambiemos esta vaina, hagamos, eso fue con 1.000, hagamos 1.500. Y acá también hagamos 1.500. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo iteraciones. Estoy haciendo pruebas de ensayo y error para ver hasta dónde me llegan y hasta dónde se me consumen los recursos. ¿Quién está viendo algo raro ahí ahora mismo en esas cuentas? Profe, ya ¿Qué tal? se pasó la cantidad de hilo B, C. Del La B y del cantidad de C, hilo de del B ambos. y del C de ambos. De ambos. Voy a poner esto en negrilla. Ya se están dando cuenta entonces que es una iteración, es una prueba de ensayo y error en la cual yo valido si puedo o no puedo hacer lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer es producir 1.500, pero no. Ya ustedes se dieron cuenta
que no se puede, que me pasé de piña aquí y me pasé de piña acá. Entonces, otra vez, eche para atrás, la iteración es así, eche para atrás. No, entonces que sean 1400. No, todavía estoy pasado, me pasé mucho. 1200. Ahí parece que sí. 1300, vamos a poner acá 1300. Y miren que estoy poniendo datos al azar, totalmente al azar. Aquí todavía estoy pasado. Entonces yo les pregunto, ¿a qué horas más o menos creen ustedes que vamos a encontrar el dato? Nos vamos a demorar, ¿verdad? Pero les voy a contar algo. Ese dato que encontremos, todavía no podremos estar seguros si ese dato nos maximiza la facturación, nos maximiza el ingreso. Entonces, por ejemplo, ahora aquí, mire, ya estamos casi. Mira lo que está pasando aquí. Aquí todavía estoy pasando 900, pero aquí si voy a ponerle esto, no, esta aquí. Voy a ponerle esta aquí. Miren lo que va a pasar ahí. Tin. Ya me pasé. Ya me pasé. 85, profe. Ya ahí me pasé. Entonces, 87. ya encontramos después de media hora que nada más podría ser 1087 unidades o metros del tejido T sin pasarme de la primera restricción más bajita en magnitud, que está porque son 108 mil gramos de tejido de hilo C que tenemos disponible y ahí nos va a quedar una colita, ¿verdad? Pero ahí no podemos hacer ni uno más. Si hacemos un metro más, nos pasamos. ¿Se dan cuenta entonces que es una iteración? Una iteración manual como la que estamos haciendo es lenta, es tosca eh, y de pronto, y me atrevo a decirlo, no nos lleva a nada. ¿Por qué no nos lleva a nada? Porque cuántas posibilidades hay de mezclar las X con las y entonces le bajo la camisa y le subo el pantalón. No, ahora no, que no sean 1100, que sean 1000. Entonces, si hago 1000 de la Y, podré hacer un poquito más de la X. Si hago 900 de la Y, podré hacer un poquito más de la X. No, me devuelvo. O sea, no voy a terminar nunca manualmente. La programación lineal lo que nos lleva es a evitarnos este dolor de cabeza. Les quería hacer este ejercicio para que vean cómo sí, efectivamente hay una forma numérica, sumando, multiplicando y restando, de hacer este proceso, pero es absolutamente absurdo porque no vamos a llegar nunca a una resolución. No mentira, sí llegamos, pero nos demoramos todo el semestre. Y además aquí todavía no hemos metido cómo varía la facturación si yo hago más o si hago menos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Este planteamiento queda. Entonces, como esa iteración, con esa iteración quería hacerles entender que la X y la Y van variando en cantidad hasta que al fin encuentren un punto en equilibrio en el cual se encuentre la facturación del uno y la facturación del otro, la producción del uno y la producción del otro, y ganemos más plata posible y nos sobre o no nos sobre material, pero que no nos haga falta, o sea, que no nos pasemos de material, como ya nos dimos cuenta que nos habíamos pasado ahorita con el tejido del hilo C, que es el que más poquito hay. ¿Cuál es la función de maximización? La función de maximización es
la cantidad que yo haga de ese tejido T que hemos llamado X, más la cantidad que yo haga de ese tejido Y, de ese tejido T1 que hemos llamado Y, multiplicado por el valor que nos dan cada vez que hagamos un metro o cada vez que vendamos un metro de cada uno. Es esta función que está aquí. 4000x, 4000 por el número de metros que hagamos, 4000 que 4000 pesos por el número de metros que hagamos del tejido T, más 5000 pesos por el número de metros que hagamos del tejido T1. Sea 0, o sea 1000, o sea 500, o sea 1000, lo que hagamos, lo que el ejercicio nos diga que hagamos. María Alejandra está llegando por ahí. Alejandra, ya está hora de dormir. ¿Me entendieron lo que es la función de maximización? ¿Entendieron de dónde la sacamos? Sí, profe. Por eso necesito que les quede a ustedes súper claro que todos los datos de una variable deben ir debajo de ella y todos los datos de la otra variable deben ir debajo de ella, así como está aquí, y que después, de la misma manera, todos los datos de una restricción deben ir en la misma línea de izquierda a derecha. Eso sí, eso es la forma correcta de armar una matriz, y es la forma correcta de cruzar los datos. ¿Cuándo les digo yo que los pelados cruzan los datos de manera incorrecta? Cuando se equivocan y entonces ponen los datos donde no van. ¿Qué hacen? Entonces el 4000 y el 5000 los tiran por acá, por este lado. El 500.000, el 30.000, el 108.000 los tiran por acá abajo. Entonces no, pero y me sobra uno, ¿y dónde lo pongo y tal? No es que te sobre, es que lo cruzaste mal, lo pusiste mal. De hoy solo espero, ya son las 10, cuando ustedes quieran que paremos, paramos. Yo no tengo problema, cuando ustedes quieran que paremos, paramos. De hoy solo espero que ustedes comprendan cómo, de dónde logramos llegar a esto que estamos viendo aquí. Esto se llama planteamiento del problema. No sé si ya le tomaron foto o no, igual estamos grabando y yo ahora monto la grabación. Este es el planteamiento del problema. Les voy a dar un consejo de todo corazón. Profe, y ese ser también nos lo puede compartir. Sí, claro, yo esto lo voy a montar ahí en semana 4 como una grabación adicional. Por eso Listo. por eso la estoy grabando, para montarla. Yo lo que quiero y les ruego de todo corazón es que cojan ese lápiz, le saquen la punta y cojan ese cuaderno y lo usen. Porque esto solamente se aprende haciéndolo. Ustedes podrán ver el video 10 veces, pero ustedes necesitan enfrentar, su cerebro necesita ver esa hoja en blanco y al primer instante no saber cómo hacerlo y luego poner a funcionar esas neuronas y empezar a reconstruir el ejercicio de allá del párrafo acá a la hoja en blanco, acá a la cuadrícula. Les aconsejo de todo corazón que siempre lo hagan así. El semestre pasado tenía un compañero que le encantaba poner las variables acá de este lado y las restricciones acá del otro lado. Y no es que no se pueda, sí se puede. Pero yo siempre se las explicaba como ustedes la están viendo y él en los ejercicios las ponía, las cruzaba. Eso sí se puede hacer. Pero se enredaba, ponía mal los números, se enredaba. Entonces, háganla como ustedes quieran, no importa,
porque al fin y al cabo es una matriz y se operacionaliza igual, pero no se enreden. No se enreden es, no me crucen los datos, no me mezclen peras con manzanas. Y tampoco se les olvide poner todo en la misma magnitud. En este caso lo que lo hicimos hoy fue ponerlo en gramos, todo en gramos. ¿Qué es todo? Los datos del hilo A, del hilo B y del hilo C, que fue lo que tocó cambiar. Profe, disculpe, pero entonces la respuesta de este ejercicio es lo que estaba al lado derecho, 1087 y 1100. No, esas son, eso que encontramos allá son, entonces me devuelvo al plano cartesiano. Eso que encontramos allá son opciones posibles, pero no opciones óptimas. Que esos datos que logramos encontrar quitándole al uno y quitándole al otro son datos que entonces logramos ubicar aquí. Pero no sabemos todavía, porque no hemos llegado hasta allá, cuál es el dato óptimo. Y eso es lo que vamos a continuar haciendo. Por eso les pido que, por ejemplo, este ejercicio lo tengan en una hojita ahí y ahora con la siguiente clase lo desarrollemos ahí en su siguiente hojita y, o sea, que no escriban más nada en esa hoja, ni en el respaldo de esa hoja, sino nada más este ejercicio cuando lo vayamos desarrollando. ¿Por qué no lo desarrollo enseguida? Porque es un poquito lento, un poquito demorado. ¿Seguimos o paramos? Bueno, listo, profe. Yo creo que ya está bueno por hoy, profe. Pienso yo, pues no sé qué digan los compañeros. Como para terminar, y aquí no nos demoramos nada, lo que logramos hacer hoy es esto. Cuando vayamos a hacer la resolución, ya quitamos ese mayor o igual. El mayor o igual nos identifica si estamos maximizando o minimizando. Y entonces lo que llamaremos ecuación de las restricciones quedará así. Esta vaina, permítanme un momentico. Aquí. Esta restricción 1 matemáticamente queda construida así como la están viendo ahí. Voy a terminar estas para que ustedes ya se vayan con las ecuaciones construidas. Lo que vamos a aprender en la próxima es ya a darle resolución al ejercicio. Entonces estas ecuaciones las pueden dejar ahí en su cuaderno como el siguiente paso que vamos a utilizar para la resolución del ejercicio. A mí me parece que vamos a tener que tener más tutorías porque explicarse demora. Y quiero lograr que ustedes puedan ver el mayor número de ejercicios posibles hechos conmigo. Aquí tenemos las tres ecuaciones. Profe, estoy de acuerdo. Bueno, el tiempo es de ustedes. Cuando ustedes me digan, nos vamos reuniendo, así sea de a una horita. Obviamente entre más mejor, pero ajá, lo que se pueda. Bueno, aquí tenemos las restricciones 1, 2 y 3 y tenemos la función de maximización. Si ustedes se acuerdan de lo que estábamos viendo allá en la teoría, en los PDF, esto es traer al limpio, ya a la ecuación, esa información del PDF. De aquí de estos datos vamos a sacar la resolución del ejercicio. Yo esta la voy a grabar para tenerla, bueno, ahora la grabo, para continuar aquí mismo. Preguntas ahí de los que no se han dormido todavía.
Yo por el momento nada, la próxima tratamos de iniciar la clase a la hora normal para aprovechar más el tiempo. Listo, perfecto. Vale, entonces, Profe, una pregunta. Lo que dale. quiere decir es que en el max F, maximización, De la cuando ya función. yo tengo ese dato, el dato de X y Y, quiere decir que eso es lo que ya yo tengo en plata, profe. Cuando tengas el dato de X y cuando tengas el dato de Y, de aquí de estas tres ecuaciones que son las restricciones, vamos a sacar cuál es el valor de X y cuál es el valor de Y. Eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Lo sacamos, lo descubrimos. Ya, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a descubrir X y Y. Y entonces cuando lo descubramos, la reemplazamos acá. Reemplazamos X y reemplazamos Y ahí sí vamos a poder sacar la función de la plata y ahí vamos a obtener el dato real de cuánto es lo máximo que podemos tener como ingresos con esos materiales y con esos tejidos. Esa es la resolución final del ejercicio. Si ustedes se acuerdan, la pregunta es ¿cuál es la maximización del ingreso para esta fábrica de tejidos? Ok, profe, gracias. Ahora sí queda bien claro qué es lo que hay que buscar. Bueno, pelados, si me piden alguna recomendación o tarea es estudien por su cuenta todo lo que puedan. Porque entre más estudien por su cuenta, más fácil van a entender. Si ustedes se quedan quietos bueno, por lo menos no para la próxima, pero para las siguientes clases ustedes nada más se quedan con lo que vean en los videos y con lo que vean en la tutoría, va a ser difícil. Va a ser difícil que le cojan el tiro a esto. Lo que ustedes vieron hoy va a ser prácticamente siempre la misma forma de plantear los ejercicios. Prácticamente va a ser. Hay que estar pendiente de las magnitudes, de que no nos crucen metros con centímetros, horas con segundos, horas con minutos, pero eso no tiene tampoco nada del otro mundo. Así que bueno, entonces voy a... Profe, una pregunta, qué pena. Dígame. Entonces, el parcial sería en que